¿Cómo están? Buenas tardes. Pues qué gusto poderles saludar. Eh, Estamos iniciando, o no sé cómo decirlo, iniciando nuestra serie de orfandad. Aunque ya llevamos creo que 2 temas predicados, compartidos, pero creo que es un tema que a todos nos va a ayudar mucho, 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 porque creo que hay varias áreas que tocar y que sanar. Así que, ¿por qué no miras a la persona de junto y dile, no te vayas a perder la serie, y les tiras la mano y le dices, qué bueno que estás aquí? Vamos a iniciar leyendo Efesios capítulo 2, verso 1. La Biblia dice que no, nuestras vidas, cuando no estamos en Cristo Jesús, nuestras vidas están operando. Una persona que no está bajo la dirección de Dios o que no es hija de Dios o que no está siendo formada por Dios ni dirigida por Dios. La Biblia dice que todos los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Y una persona que no está siendo guiada por Dios es una persona que está siendo guiada por... Ok, yo no lo quería decir, pero es una realidad. Y cuando alguien no está siendo dirigida por Dios y no tiene una paternidad en Dios, no es hija de Dios, solamente viene a ser una criatura, alguien creado, pero no precisamente dirigido por Dios. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto, ellos cuando pecan en ese momento decidieron vivir una vida apartada de Dios sin tomar en cuenta a Dios, y es donde empieza la orfandad. No tanto Dios dejando al hombre, sino el hombre decidiendo dejar a Dios. Y mucha de nuestra vida inicia cuando tomamos decisiones que nos apartan de Dios y nos alejan de Dios. Ahora, en el diccionario, si tú buscas la palabra orfandad, la define así: la pérdida de un padre o una madre o ambos. Es todo lo que dice de orfandad. Pero orfandad, si nosotros lo buscamos entender, la palabra orfandad es la palabra como si se interrumpiera un ciclo, el ciclo de la vida de alguien. Por ejemplo, una pareja que se divorcia, se interrumpe un ciclo, la pérdida prematura de un padre o de una madre, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ciclo que no se completó. Y cuando sucede esto, miren, en la mañana pasó exactamente lo mismo. Empecé a hablar de esto y todo el mundo empezó a voltear para todos lados, porque es un tema muy importante que tratar. Es un tema que tú y yo necesitamos analizarlo a profundidad, porque algo nos está moviendo en nuestro corazón, nuestros comportamientos que no tienen nada que ver con Dios, y nos estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar a Dios a su máxima expresión o a una totalidad, y a veces nos estamos perdiendo de esto. Ahora, cuando no estamos bajo un gobierno, el gobierno de Dios, estamos bajo el gobierno del mundo, sucede esto. Por ejemplo, si alguien quedara huérfano, si alguien es huérfano de papá o mamá o ambos, si es menor de edad, pasa a propiedad del gobierno del Estado. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? Entonces, el mismo gobierno lo absorbe. Y cuando nosotros tenemos una orfandad espiritual, que no estamos siendo guiados por Dios, el mismo gobierno de este mundo, que es el mismo diablo, te absorbe y te hace vivir de esta manera. Y uno de los puntos que yo quiero hablarte hoy y que quisiera establecer aquí como base para muchas cosas que se van a hablar en esta serie, creemos que van a haber unos 14 temas, 12 o 14 temas con respecto a esto. Es Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Lo mismo que los demás. Y todo inicia así. Cuando alguien está operando bajo el espíritu o el gobierno de este mundo, es una persona que va a estar airada, que se va a enojar constantemente, que no va a entender por qué se mantiene enojada. No sé si, bueno, yo lo voy a hablar así nada más porque sí, pero no estoy diciendo nada de ustedes. Pero si yo tengo que titular la prédica de esta tarde, tendría que ser esta: la ira que causa destrucción. Hoy voy a hablar de la ira. Hay personas que dicen, es que yo, miren, yo vengo bien tranquilo, yo estoy bien tranquilo, pero me hacen enojar. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Su familia, en su trabajo, ¿sí? Dice, no, yo soy tranquilo, pero me hacen enojar. Y es como si yo hiciera, voy a poner este ejemplo. Y, híjole, ya tenemos alfombra, no la puedo mojar, ¿verdad? Qué bonita se ve la alfombra. Estamos orando para ver si alguien dona un pedazo más y luego otro pedazo más y alfombramos todo. Bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero el punto es de que la gente dice, yo no me enojo, me hacen enojar. Pero no es verdad eso. Porque es como si yo dijera, esta agua, ¿qué es lo que tiene adentro? Esta botella de agua. Agua, ¿ok? Si yo la aprieto, ¿qué le sale? Ok. No es de que yo sea agua, ¿verdad? Igual la gente. Hay gente que solamente la gente le provoca a que revele lo que hay adentro de nosotros. ¿Sí? No es de que la gente te haga enojar, tú ya estás enojado. Hay gente que es reveladora, ¿verdad? Hay gente que Dios la usa para revelar qué hay dentro de nosotros, pero parece que tomó un curso en las mejores universidades del país para revelar. Y hay otros que ni siquiera necesitan un revelador para sacar lo que hay adentro. La ira es egoísta porque se centra en uno. Y nuestra misma condición de personas, de hijos de ira, personas airadas, nos impiden tener una comunión con Dios, nos impiden tener una relación mayor con Dios. ¿Cómo se va a presentar a alguien delante de Dios? La Biblia dice que levantemos manos limpias sin ira ni contienda. ¿Ok? ¿Cómo se va a presentar a alguien delante de Dios? ¿Cómo va a poder alguien expresar si dentro de su corazón somos hijos de ira? No somos hijos de Dios. La ira siempre te va a apartar de Dios. La ira siempre te va a hacer sentir indigno de estar en la casa de Dios. A mí me llama mucho la atención que dice, levantemos nuestras manos sin ira ni contienda. Yo dije, no, pues nadie las va a levantar. Nadie, nunca. Nunca en la vida. Por eso es tan difícil la gente que adora en la iglesia, porque no se siente digna de adorar y empieza a decir frases como estas: yo no soy hipócrita para como aquellos que levantan las manos y quién sabe qué. Y tú dices, ¿cuánta ira hay en el corazón de esta persona? Porque la ira es egoísta. Encontré una frase que habla de la ira y dice: la ira mantiene cautiva la mente y la llena de irrealidades. Nos llena de mentiras, lejos de la manera de pensar de Dios y de la forma que Dios lo ve. La ira provoca heridas en la persona y la hace pensar que nunca va a poder perdonar a la persona que la hirió. La ira hace que te conviertas en un instrumento para el diablo. Hace que te conviertas en un guante que se mete en una mano para ser usada. Si tú te santificas, Dios te usa. Si tú te llenas de ira, el diablo te usa. La pregunta es, ¿quién te ha usado más en los últimos tiempos? ¿Dios o el diablo? La ira no te la puede ocasionar alguien más. La ira tú la tienes y yo la tengo. Y ese es un gran problema que pasa en nuestras vidas. Personas airadas
que no sabemos comportarnos delante de Dios. Escucha esto. Por mucho tiempo yo me he dado cuenta en el cristianismo que no sabemos ser buenos porque no es nuestra naturaleza. Y voy a decir algo que va a raspar a la religiosidad. Escucha. ¿Cuánta gente yo he escuchado que es así como que, ¿cómo decirlo? Que se vuelve amante de la religión y que empiezan a ocupar palabras que no son de su naturaleza. Por ejemplo, expresiones religiosas o modismos cristianos, voy a decirlo así, que no revelan una comunión con Dios, sino solamente revelan algo aprendido. A lo mejor los hombres me entienden un poco más lo que voy a decir, pero yo, por ejemplo, yo tengo un amigo que es ateo y me llevo muy bien con él, y cuando está conmigo yo veo que él ni siquiera sabe comportarse amable. ¿Sí? Iba yo con él el otro día en el coche y le dio el paso a unas personas y les hizo así como, pasa. Y ya como venía yo con él, y a mí me dio mucha risa porque no es una actitud natural, ¿me entienden? Y muchas veces somos educados así como que fingimos así, buenos días, así como que, así, oh sí hermano, oh sí, todos así acartonados, ¿no? Como un mal artista cuando está haciendo una novela o algo así. Y así somos personas porque nuestra naturaleza no es la de Cristo. Nuestra naturaleza está cargada de ira y nos hace sentir hipócritas dentro de la casa de Dios. Una persona que está airada o que regularmente está airada es una persona que nunca va a poder disfrutar a Dios, porque todo se le va a hacer falso. Son personas que nunca van a crecer en Dios, porque van a creer que ya saben todo, incluso de la Biblia y de la religión, y por eso no avanzan. Y estos son a las personas que llevan más tiempo en el Evangelio, o los que llevamos más tiempo en el Evangelio. De repente esa condición de ser hijos de ira no nos permite avanzar. Ahora, la pregunta es, ¿la naturaleza de Dios es airarse? No. ¿Cuál es la naturaleza de Dios mismo? ¿Sí? La Biblia dice que Él es tardo para la ira, tardo, y pronto para la misericordia. Y nosotros somos al revés, así, prontos para la ira y tardos para ser misericordiosos. Claro que es el choque y el conflicto que tenemos cada vez que venimos a la casa de Dios. Pero amados, ese punto nos va a destruir totalmente. Mira, Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre nunca va a obrar la justicia de Dios. Y estamos hablando de un tema, amados, de orfandad. Ahora, déjame y te digo o te trato de explicar lo que yo entiendo que es orfandad. Orfandad son las palabras que te declararon en tu vida o que se interrumpieron, que no te formaron. Te lo explico. Orfandad es esto: que un padre nunca te ha podido bendecir, que un padre o una madre nunca pudieron declararte cosas buenas sobre tu vida, sino que declararon cosas malas sobre tu vida y creciste airado. Encuentro en la Biblia personas como Caín. ¿Sabes qué significa Caín? Hombre perverso y cruel. Una de las definiciones del nombre de Caín es hombre perverso y cruel. Y es un hombre que termina matando a su hermano Abel cuando presentaron una ofrenda delante de Dios. Jacob y Esaú, usurpador. Es un hombre que termina transeando a su hermano y su hermano lo quiere matar. O sea, estamos hablando de los primeros capítulos de la Biblia. Encontramos hombres así, golpeados por la misma falta de declaración de sus padres, llenos de ira. Un hombre divorciado, una mujer divorciada, un hijo que su padre no lo bendice, un hijo que su padre lo critica. No sé si me estoy explicando, amados. Vivimos personas en una orfandad tanto
física como espiritual. ¿Van conmigo hasta aquí? Ahora, hablando de todo esto, podemos encontrar gente como Saúl. Ubicamos la vida de Saúl. Saúl dice que Samuel estaba muy triste, muy enojado porque Dios estaba gobernando al pueblo y el pueblo dijo, no, queremos un rey como las demás naciones y que quién sabe qué. Se armó ahí un sindicato entre el pueblo judío y el chiste que ponen y ya estaban, no, estaríamos mejor con ya sabes quién y que... Yo es lo que leo en mi Biblia, entiendo. Y les dice, ¿quieren eso? Ahí les va. Y Saúl es puesto no por Dios, Saúl es puesto por el pueblo. Gobierna con eso, vive con eso, donde Dios no te puso y te puso alguien más. Saúl termina consultando a una bruja, una divina. Saúl termina poniendo una estatua a su nombre. Saúl termina no erradicando a sus enemigos. Saúl termina haciendo un montón de tonterías porque estaba lleno de ira. Ahora, quiero ir a otra base que te quiero dejar. Jesús cuando viene, Él empieza a caminar entre los judíos y empieza a decir esto, amados. Escucha, veo gente que no está mirando acá al frente, no sé. En verdad quiero hacer mi punto, quiero dejarte algo, una enseñanza de todo esto. O sea, Jesús empieza a caminar entre ellos y cuando va caminando entre ellos, se detiene y dice, aquí hay un espíritu de asesinato. Y todos los judíos dicen, ¿cómo? Nosotros nunca hemos matado a nadie. Les dice, sí. Y en el capítulo de Mateo 5, si me acompañas ahí, en Mateo 5, les empieza a hablar Jesús y la ira. Y les dice esto, oíste que fue dicho a los antiguos, no vas a matar. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y cuando les está diciendo esto, amado, les está diciendo horrible, porque todos ellos decían, pues aquí dice la Biblia que no matarás, pero no dice que no lo odiarás, no dice que no le dirás de cosas, no dice que no lo vas a criticar, no dice que no lo vas a ofender. Y de repente los judíos se estaban volviendo personas muy meticulosas en cumplir la ley sin vida. ¿Qué representa esto? Por ejemplo, dice la ley, dice, si el animal de tu enemigo se escapa de su corral y tú lo ves, tienes que llevárselo. Y entonces ellos decían, pues ese no es mi enemigo, es mi amigo, yo no se lo llevo. Y si decía así cualquier punto así raro, decía, no lo dice tal cual, no lo cumplo. Se habían vuelto así como que muy formales en lo que leían. Y llega un momento que Jesús en Mateo 23, 24 les dice, miren, ustedes se han vuelto ciegos, hipócritas. Es más, ustedes cuelan el mosquito, porque la ley decía que no se tenía uno que comer los mosquitos. Dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello entero. Y es como muchas veces aquí en la iglesia, escucha esto, hay gente que dice, la Biblia no dice no fumarás. Quieren que diga específicamente lo que no quieres hacer. Bueno, pues trágate el camello entonces. ¿Me entiendes? Porque nos volvemos personas así como que muy legalistas, como que aquí no lo dice. Pero Jesús caminó entre ellos y les dice, como que aquí huele a asesinato, y ellos no. Dice, ok, la ley dice esto, que si tú matas a alguien eres asesino, pero la ley dice esto, o sea, yo les digo esto, que las intenciones del corazón son reveladas. Y si tú te enojas contra alguien, si tú te llenas de ira en contra de alguien, si tú estás hablando en contra de alguien, eres un asesino, eres un homicida. No sé si me estoy explicando. Le dice, si tú le dices necio, si tú le dices fatuo, necio es la palabra raca. Necio es decirle a alguien idiota. Cuando tú le dices eso a alguna persona, es una ira. La primera, la que es raca,
Es una ira que se sube rápido y se baja. O sea, de esos que dicen, no, sí me enojo rápido, pero se me baja rápido. Ah, bueno, esos son los raca. Pero si tú le dices fatuo, que viene la palabra orge, que tiene que ver con permanecer enojado, que se va alimentando con el tiempo y que nunca lo dices que estás enojado por temor a ser juzgado, ese tipo de enojo, ese tipo de ira, es una ira que toma tu cuerpo, tus sentimientos, tus emociones, tus órganos, tu corazón, las pupilas se te dilatan, la voluntad, todo tu cuerpo es tomado por ese tipo de ira, que a últimas se vuelve un espíritu de asesinato. Por eso en Hebreos habla y dice, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero Jesús mismo era la misma Biblia, ¿me entiendes? Era la misma palabra de Dios, era la misma voz de Dios caminando entre ellos, y cuando pasaba decía, aquí huele a asesinato. O cuando pasaba decía, aquí huele a adulterio. La ley dice que el que se acuesta con una mujer adulteró, pero yo les digo que el que la desee ya adulteró con ella. Y pone estos dos ejemplos, amados, unos ejemplos claros de lo que es para nosotros la ley de Dios. O una de dos, o tomas la ley que no te revela nada en tu vida, más que eres pecador, o vives bajo la dirección de Dios que te revela cómo puedes salir de esa condición. Te pongo otro ejemplo. ¿La ley de tránsito te hace mejor conductor? No. Nada más te dice cuando estás mal. Te pasaste el semáforo, te cruzaste el carril, te le metiste a esa señora que no te le tenías que meter, te metiste por un... ¿Me explico? Pero no te dice cómo ser, te revela lo mal conductor que eres, nada más. ¿Ok? La ley igual. Pero cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios, no solamente te dice cómo salir, sino que te hace su hijo y te da su naturaleza. La ley no te da naturaleza. La ley nada más revela lo que hay dentro de ti. ¿Vamos juntos hasta aquí? Primera de Juan, capítulo 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados, el espíritu que aborrece a la gente, el espíritu que hace que tú te vuelvas un asesino. Escucha esto, tengo que ocupar esta palabra. La ira es un pecado tan grave, que te convierte en asesino. La ira es un pecado que viene para todas aquellas personas que no han encontrado o no hemos encontrado nuestra identidad en Cristo Jesús. La ira es un pecado que te aparta de Dios. La ira es un pecado que te hace querer controlar a los demás. Saúl era un hombre lleno de ira, lleno de enojo. Y cuando David empezó así como que, híjole, ya no te quiere a ti Dios, ya puso a este más, Saúl lo persiguió. Y con ira, escucha esto, con ira quería dominar a David. Y mucha gente dice, a mí me gusta estar enojado. Ha encontrado su identidad siendo una persona enojada. Ha querido controlar a todos los demás teniendo una actitud enojada todo el tiempo. No sé si nos empezamos a identificar un poquito. Pero ese no es el mayor problema que yo encuentro en esto. ¿Sabes cuál es el mayor problema de la ira? Que es un espíritu de autodestrucción. Es un espíritu que provoca que tú te destruyas. Una persona airada, escucha esto, constantemente en su boca va a decir, pues nos divorciamos. Una persona airada siempre va a decir, pues me voy de este trabajo, me salgo de este trabajo. Una persona airada siempre va a estar buscando destruirse de una u otra manera. Pues me quedo solo, no me importa. Pues me enfermo, no me importa. Pues me muero, ¿verdad?
es la gente que va a pensar así. O somos las personas que pensamos en determinado momento, porque la ira te hace vivir una irrealidad y no una verdad que tiene que ver con Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos enojados, escucha, se nos alteran tanto nuestros sentidos. Es fácil, a los casados, después de aventarte un buen pleito con tu esposa que no te arreglaste, siéntate a comer a ver qué te sabe la comida. ¿Me explico? Y unos dicen, yo sí como. Imagínate Moisés, un hombre que sirvió 40 años a Dios en el desierto. 40 años de una conducta increíble, sobrenatural, buena, perfecta. Dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Era el hombre más increíble sobre la tierra. Lo hace enojar el pueblo. Dios le dice, pégale a la roca y háblale al pueblo y pégale a la roca. Y lo que él hizo, le pega 2 veces a la roca y después le habla al pueblo. Y entonces Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida por airarte de esa manera. ¿Sabes qué provoca la ira? Que no disfrutes de las promesas de Dios en tu vida. Porque a últimas, la ira, el espíritu de destrucción, es un espíritu que te quiere hacer destruirte y hacerte sentir solo en la vida. Y es una irrealidad que no te permite disfrutar de nada. Ahora, empiezo a aterrizar esto. Vi una película que se llama Dos por el dinero. Y por favor, denme paciencia, te la voy a platicar. Creo que el actor principal se llama Robert De Niro. Al Pacino, perdón. Y otro cuate que ni conozco. Al Pacino. El chiste que este cuate era un apostador. Le apostaba todo y estaba como que en rehabilitación de apostar. Entonces lo que él hacía era que no apostaba nada, pero le decía a los demás que apostaran. Y conoció a un joven que era muy bueno descifrando, como que era de partidos de fútbol americano y cosas así, descifrando quién iba a ganar. Y entonces lo contrata, se lo lleva a él y le decía, a ver, este fin de semana ¿quién va a ganar? Y le decía, pues tal equipo. Le decía, sale. Y él tenía un programa de televisión donde él invitaba a que la gente apostara. Y le decía, va a ganar tal equipo, te lo garantizamos. Y ganaba, y ganaba. Y así empezaron a entrar en una racha donde ganaban. Y pues empezaron ellos a ganar mucho dinero y empezaron a vivir una vida desenfrenada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento donde este cuate empezó a errar en sus pronósticos. Y empezó a errar y se empezó a poner muy nervioso. Y cada vez que iba a comenzar el programa de donde iban a anunciar eso, este cuate se ponía muy nervioso. El chiste que la última vez que empieza como que a dar un pronóstico, o como que iba a dar un pronóstico, cuando lo va a dar, él va hasta el baño, vomita de la tensión, y ya en el baño se saca una moneda, echa al volado y dice, buscar a tal y sol tal, ¿no? Y el chiste que apuesta y le dice, pues cayó cara, vamos a apostarle a tal. Y llega y ya se sienta en el foro con Al Pacino. Se sienta en el foro y le dice, apuéstale a tal, di que le vamos a apostar a tal. Le dice, ok. Y le dice, lo decidí con una moneda. Y se queda este cuate. Y ya, 3, 2, 1, listo, ¿no? Y ya dice, apuéstenle a tal equipo. Y así, pero bien seguro, apuéstenle a tal equipo. Les garantizamos que es el 100% que va a ganar este equipo. Apuéstenle y si no, les reembolsamos su dinero. Y ya el otro se queda así, te acabo de decir que lo descifré con un volado, ¿no? Y el chiste que ya acaba el programa, salen de ahí, de ese lugar, y le dice a este cuate, ¿por qué hiciste esto? No manches, te estoy diciendo. Y le empieza a decir, y le dice, mira, esa sensación de que está la moneda en el aire y que aunque nos vayamos a la quiebra y aunque perdamos, es por lo que vivimos y todo. Y él se queda así bien sacado de onda y le dice, ¿sabes qué? Yo así ya no. Dice, yo me voy. Y le dice así como que yo me voy. Entonces este hombre, Al Pacino, le
porque vivía creo que en su casa, lo va a ver temprano y le dice: ¿sabes qué? Tengo que ir a otra ciudad a hacer un negocio y voy a ir a hacer este negocio. Dice: pero nos vemos en la noche para cenar. Yo regreso hoy o mañana, algo así le dijo. Yo regreso y nos vemos. Y el chiste que ese día este hombre llega a encontrarse con Al Pacino ahí en el restaurante, y está sentada la esposa de Al Pacino y le dice: pues nos citó aquí pero no llegó. Y ya cenan y todo, y cuando la va a dejar ir a la casa, él piensa esto. Y él dice: él nos puso una trampa. Él nos quiso juntar para ver qué hacíamos. Entonces en la puerta de la casa pasa esto. Yo sé que no es nada espiritual, por favor, permíteme. Pasa esto. Besa a la esposa de Al Pacino y se meten en la casa simulando como si fuera a pasar algo. Y cierra y él se sale por atrás. Al otro día llega Al Pacino y cuando llega los trata normal, pero Al Pacino lo estaba viendo desde un puente. El chiste que ya se arma un caos, un relajo, pierden mucho dinero, pero al último ganan otro juego y no sé qué tanto. El chiste que se encara la esposa de Al Pacino y él, porque este chavo se fue. Y entonces se empiezan a encarar y le dice él: ¿no sabes por qué se fue? Y le dice: pues porque ya no aguantaba la presión que tú le metías. Y le dice: no, para mí que se fue por otro punto. ¿Tú no sabes de qué? Y ella le dice: estás queriendo decir que me acosté con él. Y se empiezan a pelear y le dice: ¿cómo es posible? Dice: tú lo provocaste, tú provocaste. Él me dijo que de seguro tú lo habías propiciado así. Pero te quiero decir que no pasó nada. ¿Sabes cuál es el problema que tú tienes? Que tú tienes un espíritu de autodestrucción. Y has querido toda tu vida apostar y apostar y hacer un montón de cosas para destruirte, para quedarte solo. Y hoy me pusiste delante de este hombre para que yo tuviera algo que ver con este hombre, para que ahora sí perdieras todo en la vida y no te quedara nada. Le dice: pero ¿cómo es posible? Yo estaba viendo eso y decía: wow, estos cuates entienden más lo espiritual que a veces nosotros. Dice: ¿cómo es posible? Dice: ¿cómo es posible? Dice que nosotros te amemos más a ti que tú a ti mismo y a nosotros. Pero el problema tuyo es que tienes un espíritu de autodestrucción. ¿Y sabes cuál es el problema del espíritu de ira? ¿Sabes cuál es el problema real? Que tenemos un espíritu de autodestrucción. Y cuando estamos enojados decimos: pues vamos a divorciarnos, que se acabe todo, no me importa. Voy a tomar, voy a fumar, voy a drogarme, voy a acostarme con mujeres, voy a hacer un montón de tonterías. Yo toda mi vida, después de ver esa película, toda mi vida yo pensé que tuve un problema de alcoholismo, pero no es cierto. Yo nunca tuve un problema de alcoholismo. Yo tenía un problema de autodestrucción. Yo me quería destruir a mí porque yo estaba bajo la potestad de la ira del diablo, no bajo la crianza de Dios, no bajo la guianza de Dios. Hace tiempo yo caí en una depresión y me dieron ganas de matarme. ¿Sabes qué quiere hacer el diablo contigo y conmigo? Matarnos, divorciarnos, destruirnos, acabarnos. Y no nos permite, escucha esto, la ira no permite que tú y yo recibamos el amor de Dios. Queremos controlar, queremos manipular. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres creen que por su carácter fuerte van a poder controlar a su familia? Es una mentira del diablo. La orfandad, cuando no hay alguien que te bendiga, cuando no hay alguien que te guíe, espiritual y terrenal, viene una orfandad y te llenas de ira. Ira por muchas cosas. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amados, escucha esto. Ahí en Mateo 5, a partir del 21, empieza a hablar y empieza a decir así como que yo les digo esto, yo les digo el otro. Y ya cuando termina de decirles esto, dice: y cuando tú vengas al altar a dejar tu ofrenda, les dice: cuando tú vengas al altar a dejar tu ofrenda y te acuerdas de que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y ponte en paz.
¿Sabes por qué? Porque si tú estás enojado con alguien, estás enojado con Dios mismo. No puedes adorar a Él, porque dice la Biblia que apartados de Él nada podemos hacer. Y hemos vivido vidas, escucha, hemos vivido vidas apartadas de Dios, llenos de enojo, llenos de ira. Y todo lo que hacemos no prospera. Todo lo que nosotros hacemos, como es apartado de Dios, tú vas a decir, no, sí, hay mucha gente que prospera y es bien enojona. Escucha, dime cómo está la familia de esa persona enojona. Dime cómo está su esposa, dime cómo están sus hijos, aunque hayan prosperado. Dime cómo están, mátamela. Una persona airada va a destruirse a sí y a todo lo que está alrededor. Por eso es un pecado tan grave. El carácter de Dios no es ese. La ira, escucha esto. Hubo un hombre que se llamaba Naamán y fue a ver a Eliseo para que lo sanara de su lepra. Es una historia larga, pero Eliseo manda a uno de sus criados y le dice, dile que se meta en el Jordán. Y dice que Eliseo se enojó tanto Naamán se enojó tanto de que Eliseo no haya salido a decirle o a orar por él y que lo sanara. Y uno de sus criados le dijo, pero mi señor, si te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? O sea, el enojo, él tenía lepra, se iba a morir, podía sanar. De hecho le habían dicho cómo sanar, pero como no había salido Eliseo, él dijo, pues así me quedo leproso. Y ya llega uno de sus criados y dice, señor, no manches, no. Mira, pues métete al río, ¿no? ¿Qué? Y a veces así somos nosotros. Pues no. Oye, pero ve tu familia cómo está, ve cómo tienes a tu esposa, ve cómo está tu salud, ve cómo están tus hijos. Se van a perder si sigues con esa actitud horrenda, espantosa. Me muero de lepra. La ira nos hace vivir en una irrealidad. La ira no nos permite ser espirituales. Cuando Jesús les dijo, ustedes son homicidas, ellos dijeron, no, yo no he matado a nadie. Le dice, no, pero la intención de tu corazón, sí. No lo has matado porque a lo mejor te da miedo matarlo y te van a meter a la cárcel, pero ganas no te faltan. O sea, mucha gente por eso dice, desaparéceme ese, mira, te voy a dar una lana, desaparéceme ese, no quiero volverlo a ver en mi vida. Amados, si no somos asesinos o no somos adúlteros, no es por falta de ganas. Y eso es lo que discierne la palabra de Dios del corazón. Por eso cuando venimos aquí, muchos nos sentimos condenados, muchos nos sentimos indignos y otros nos sentimos hipócritas. ¿Qué en tu casa? ¿Qué está pasando en nuestras casas? Porque la ira del hombre nunca va a obrar la justicia de Dios. Nunca. Nunca. ¿Sí me estoy explicando, amados? Hay gente que está revelando que somos hijos de ira. Dejemos de culpar a la gente. Ay, pastor, ¿y por qué predico esto? Llevo días que yo mismo no entiendo por qué estoy tan enojado. Me siento lleno de ira. Pero primero me daba una ira de que se me subía rápido y se me bajaba. Pero ahorita es como si se me hubiera quedado pegado el termostato y el carburador, no sé cómo se llama. Ya no se me baja el enojo. Hubo un día que hasta le dije a Fito, ¿sabes qué? Llévame a mi casa, ya no aguanto, mano. Tengo que ir a orar porque si no voy a asesinar a alguien. No, en serio, en serio. Y dije, Señor, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan enojado? La orfandad espiritual, la orfandad natural.
cuando alguien ha dejado de bendecirte, llena de ira. Por eso Dios dice: no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar mi espíritu sobre ustedes, para que no se sientan solos, no se sientan abandonados. No sé si me estoy explicando, amados. Hubo un hombre que se acercó y le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y creeremos. Y Jesús les dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y ellos dijeron: o sea que nos tenemos que parecer a ti, Jesús. Exactamente, estás entendiendo de qué se trata esto. Termino con esto. Efesios capítulo 4. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con una mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no lo hemos aprendido así de Cristo. Y si en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No demos lugar al diablo. Dice: el que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amados, escucha este verso. Voy a terminar aquí. Dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. ¿Y sabes qué es lo que hace la ira? Saca palabras que destruyen. A mí muchas veces han llegado y me han dicho: pastor, ya le he dicho que cambia este inútil, y no cambia. Yo creo que por eso, ¿no? Hay gente que me ha dicho: yo por más que le digo no cambia. ¿Y qué le dices? Pues que es un bueno para nada, que no sirve para nada, que siempre lo hace mal, que es un tonto, que es un absurdo, etcétera, etcétera. La ira hace que nuestra manera de hablar no sea la de Dios. La ira hace que en lugar de edificar, destruyas. ¿Quieres saber qué tanta ira hay dentro de ti? Checa tu manera de hablar de los demás. ¿Cómo hablas de los demás? Esa es la revelación de la ira que hay en tu corazón. Yo luego escucho frases como: ahí te va una crítica constructiva. Ándale pues. ¿No será que nada más es la manifestación de nuestra ira? ¿Qué tanto estás edificando? ¿Qué tanto edificas? ¿Qué tanto tu familia puede recibir de ti una palabra de edificación? Porque para criticar, amados, todos somos buenos, todos tenemos algo que decir. Pero
Pero Dios no quiere que lo hagamos así. Desde hace un tiempo ya, creo que puedo decirlo, desde hace un tiempo ya mi esposa y yo nos prohibimos hablar mal de la gente. Y yo prefiero no hablar porque sé que voy a destruir. Nuestras palabras tienen que cambiar, nuestra manera tiene que cambiar. Cuando yo escucho a mi esposa que empieza, no. Y cuando yo empiezo, inmediatamente ya, no. Y con los que están cerca de mí saben que en cuanto se nos empiezan a salir los sapos, hasta aquí. No debemos hablar así, porque no edifica. Cuando está hablando dice: despójense de esto, despójense de esas palabras. Y cuando tú dejas de hablar así, de repente, así como Adán fue formado en una escultura, dice que Dios mismo sopló aliento y entró el Espíritu Santo de Dios y fue un ser viviente. Cuando entra el Espíritu Santo de Dios en ti, empiezas a vivir una vida real. Si no, solamente eres un muñeco de barro que nunca pudo cambiar a ser un ser viviente. Y esa es la diferencia de la humanidad en Cristo y de la humanidad sin Cristo. El espíritu de destrucción. O sea, imagínate Moisés. Moisés fue un hombre que lo aventaron en un río que iba pasando. Fue el primer, o sea, se cree que fue el primer huérfano en la Biblia que se menciona, porque fue abandonado en un río porque iban a matar a todos los niños, que aunque todo estaba preparado, pero dice que la crió la hija de Faraón. Pero esa orfandad causó que él tuviera los primeros 40 años de su vida lleno de ira, y después 40 años empieza a servir a Dios perfecto, iba en un récord increíble, pero a lo último la orfandad le alcanzó. Y no vaya a ser que al final de nuestros días la orfandad nos alcance. Necesitamos aprender a anhelar a ser bendecidos, a tener una autoridad. Yo me acuerdo que en esta semana estamos por tomar algunas decisiones importantes y fuertes, espirituales. Y yo le hablé a mi pastor y no me podía contestar hasta que me contesta y me dice: ¿qué pasó, gordito? Dice: es que estoy en un desayuno con el hermano Wayne Myers, pero ya me salí, ¿qué quieres? Y yo: sí, que me lo salude, que le diga que si puede venir a Jalapa, ¿no? Y ya le empiezo a platicar. Y me dice: espérame, déjame y te bendigo. Y empezó a profetizarme, pero yo empezó a declarar cosas y empezó a construir cosas donde no había. No estoy hablando del hombre, estoy hablando de la voz de Dios. Como la voz de Dios, como la palabra de Dios, como el libro de Dios, de repente, escucha esto, empieza a construir cosas en nuestra vida. Yo no soy el mismo desde que empecé a leer la Biblia hasta el día de hoy. Y yo cuando veo gente que se duerme en la iglesia, gente que viene y está en una mala actitud, digo: ¿cómo va a ser construido algo? Se va a perder de la tierra prometida. Todo porque se quiere autodestruir. Porque a lo mejor hay gente que diga aquí: bueno, yo no soy tan enojona, yo no tengo problemas O sea, digo de las mujeres, porque de los hombres pues lo damos por sentado, ¿verdad? Pero a lo mejor tienes un espíritu de autodestrucción, y eso va a acabar con tu vida y con los tuyos. El enemigo es muy sutil. Yo pensaba abrir con la cita de: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sentí que tenía que ir en esta dirección. A lo mejor tomo otra segunda parte de esta predicación, porque quisiera yo seguir hablando, pero tengo que terminar. Y yo creo que necesitamos orar y todos nosotros renunciar a todo espíritu que nos esté destruyendo, todo espíritu de ira que ha destruido tu vida y la de los demás. No podemos vivir así, no debemos de vivir así. Amén, iglesia. Señor Jesús, te invito a que cierres tus ojos.
que juntos le digamos: Señor Jesús, reconozco, Señor, que tengo ira en mi corazón. Reconozco, Señor, que estoy airado. Incluso al escuchar tu palabra hoy me llenó de enojo, me llenó de confrontación, Señor. Me llenó de una realidad en la que estoy viviendo. Reconozco, Señor, mis pecados delante de ti, porque estoy enojado, estoy airado. No he comprendido muchas cosas, Señor. He querido destruir todo lo que está junto de mí, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. La realidad es que me siento como un huérfano. Señor Jesús, ayúdanos a vivir de tal manera que te agrademos. Ayúdanos a vivir sin esta ira del corazón, Señor. Yo no quiero destruir mi casa, mis hijos, Señor. Que mis hijos crezcan y digan: mi papá o mi mamá permaneció siempre airado. Fue una persona que estuvo en necedad. Tú puedes suplir todo eso que a mí me hace falta, Señor. Tú puedes soplar tu espíritu sobre mi vida y cambiarme y transformarme y moldearme a tu imagen. Señor, reconozco delante de ti que soy un homicida, Señor. Que soy un adúltero, que soy un mentiroso, Señor. Reconozco delante de ti mis intenciones de mi corazón. Tú las puedes cambiar, tú las puedes transformar. Tú me puedes guiar, Señor, tú me puedes sanar. Me niego a vivir así, me niego a vivir esta vida. Yo quiero accesar, Señor, a la tierra prometida, a tus promesas como hijo. Yo no soy hijo de ira, yo soy hijo de Dios. Tu espíritu me guía, tu espíritu me lleva, Señor. Líbrame de esta orfandad. Líbrame de esta orfandad. Yo no quiero vivir así. Habrá alguien que quiera venir aquí al frente y decirle: Señor, quita esta orfandad en mi corazón, quita esta ira que está aquí guardada, Señor, y no he entendido, porque quiero destruir todo lo que está cerca de mí. Ven, si eres tú, ven, pasa. Oremos todos juntos. Acércate lo más que puedas. Jesús te quiere agradar. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús.
Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Iglesia, quisiera que oremos juntos. Juntos todos, por favor. Quisiera que estuviéramos en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Por qué no renunciamos juntos a todo espíritu de destrucción? Porque opera en diferentes áreas, en diferentes maneras. A unos por la ira, a otros por la enfermedad, por la necedad, por querer seguir igual. Sí. Necesitamos aprender a renunciar a este espíritu que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño nos ha causado a las familias, que no nos permite disfrutar a Dios ni la casa de Dios. Podríamos hacer una oración juntos. Pido que todos nos pongamos de pie, si son tan amables. ¿Podrías levantar tu mano y decir conmigo: yo renuncio a destruirme? Yo renuncio a todo espíritu de muerte, de asesinato, de adulterio. Yo renuncio en el nombre de Jesús a destruir a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia con la ira. Yo renuncio a todo espíritu que da muerte. Yo renuncio a toda autodestrucción en el nombre de Jesús. Declaramos vida, declaramos vida, declaramos libertad, declaramos vida, declaramos vida a las familias, vida a las familias, en el nombre de Jesús. Declaramos vida, vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
seré como nieve, puro seré como el oro. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Oh, te doy mi vida, Señor, mi cruz, y te sigo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Oh, blanco seré como nieve, puro seré como el oro. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Ok, escucha esto, iglesia. Termino aquí. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar un don, un regalo inmerecido a todos aquellos que escuchan esto. Si soy tu pastor, recibe esta bendición, o incluso si aún no me consideras tu pastor, recibe esto. Que Dios bendiga tu vida para edificar una familia, para guiar a tus hijos, que seas feliz en tu hogar, porque la presencia de Dios está ahí. Que el Señor te bendiga en todo lo que tú hagas, y que en tu casa tú puedas encontrar la herramienta y el instrumento para edificar una familia conforme al corazón de Dios. Súbete a un escalón de gracia, de favor, para establecer en tu casa la identidad de hijo de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que sigas caminando y avanzando en el nombre de Jesús. Amén.